Bienvenidos a nuestra Academia EducaRayo, que tiene como objetivo la enseñanza de matemáticas e información de educación. Nos encuentras también en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nuestra página blog con el nombre de EducaRayo. En este video, antes de comenzar, quiero pedir disculpas a los seguidores de diferentes partes del mundo, ya que este video está para los compañeros docentes, quien estamos atravesando un inicio de año y vaya dedicado especialmente para ellos. En la próxima semana ya realizaremos videos de matemáticas para los demás seguidores. Especialmente a los compañeros docentes, este video está relacionado especialmente para el régimen Sierra Amazonía, por la situación de que la mayoría de docentes estamos cómo realizar el año lectivo, no hay directrices claras. En estos días nos hemos actualizado, nos hemos empapado bien de los documentos para poder explicar en este video. Algunos están trabajando, el error más grave que están trabajando con las fichas de trabajos del año pasado o las fichas de trabajo de la costa. Eso está incorrecto, no se debe de trabajar de esa forma. Entonces vamos a explicar de la siguiente manera. ¿De dónde salió la información? Salió del currículo priorizado para la emergencia. Eso tener mucho cuidado aquí. Currículo priorizado para la emergencia. Eso estamos trabajando en el régimen Sierra Amazonía. También está el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Son los lineamientos de a dónde saqué para poder realizar este video. También hay que leer lineamientos del inicio de actividades de educación inicial y preparatoria y oferta ordinaria en el régimen Sierra Amazonía. ¿Sí? Entonces de aquí se sacó las ideas para realizar este video. Recalcar que, vuelvo y repito, la mayoría de docentes está haciendo de las fichas de trabajo del régimen Costa. Eso está incorrecto, no hay que hacer eso, por favor. Ahora explico por qué. Antes de nada, el año lectivo, antes de comenzar a explicar, esto sí tienen que tener bien claro, por favor, no son como los años anteriores, no se olviden que estamos en un estado de emergencia y ese currículo cambió. Y quiero explicar que el año lectivo escolar, con esto quiero comenzar, que el año lectivo escolar esto no ha cambiado, tiene un quimestre y 2 quimestres. Eso no ha cambiado en nada de años anteriores, tiene un quimestre y 2 quimestres. Estamos nosotros comenzando en el primer quimestre. Aquí quiero recalcar, aquí quiero tomar en cuenta, quiero aclarar, por favor, el documento en este año lectivo por emergencia ya no va a haber de 3 parciales, sino es de 2 parciales, parcial 1 y parcial 2. Si el primer quimestre tiene 2 parciales, el segundo quimestre también tiene parcial 1 y parcial 2. Esa es la diferencia, compañeros, ahora en la actualidad. Ahora ya solo se va a trabajar 2 parciales en cada quimestre. A diferencia de años anteriores que se trabajaba 3, ahora solo son 2. Y esto quiere decir que cada parcial son de 10 semanas. Es decir, que en el parcial 1 va a comprender 10 semanas y en la semana 2 va a realizar asimismo 10 semanas. Igualmente en el parcial 1 del segundo quimestre 10 semanas y 10 semanas en el segundo parcial del segundo quimestre. Aquí quiero dejar claro, compañeros, por favor, vuelvo y repito. Ya se trabaja solo de 2 parciales cada quimestre. Con eso quiero comenzar aclarando que el año lectivo en este 2020-21. El currículo priorizado de emergencia. Este es el currículo que ya enviaron. Ya teníamos que tener empapados de leer. Y si se dan cuenta, compañeros, por favor, ¿por qué significa currículo priorizado de emergencia? Porque aquí se va a trabajar mediante proyectos. Eso que quiero dejar bien en claro. Y si ustedes lo revisan, el currículo priorizado de emergencia tiene proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6 y proyecto 7. Hay 7 proyectos que hay que trabajar, compañeros, aquí en el currículo priorizado de emergencia. Son 7 proyectos. Y eso quiere decir, por lógica, por razonamiento, que debemos de cumplir estos 7 proyectos. ¿Y cómo los distribuyo a estos 7 proyectos? Cada proyecto interno, antes de nada de pasar, voy a explicar los proyectos.
los proyectos vienen por subniveles, a excepto de el subnivel elemental. Eso sí, ya vienen proyectos por cada año, segundo, tercero. Entonces ellos sí vienen por cada año. De ahí, del subnivel de básica media para adelante, ya viene solo por subniveles. El básica superior tiene y el bachillerato solo viene un solo proyecto para los para los 3 años. Entonces eso quiero aclarar. Y si lo han leído, son 7 proyectos que hay por cada subnivel, Y eso quiere decir, les ayudo antemano, y eso quiere decir que el año lectivo escolar, vuelvo a hacer el mismo diagrama, que el primer quimestre con el segundo quimestre tiene, ya expliqué esto, un parcial, 2 parciales, un parcial y 2 parciales, y eso quiere decir que si son 7, me quiere decir que cada parcial va a tener 2 proyectos, es decir, que en cada parcial tengo que realizar 2 proyectos. Es decir, que ahora estamos comenzando este año lectivo, entonces el primer parcial ya debemos de estar trabajando el proyecto 1 y el proyecto 2. Asimismo, se debe trabajar 2 proyectos en segundo parcial, y en el primer parcial del segundo quimestre, asimismo 2 proyectos, y al finalizar, un proyecto. Saben muy bien que al finalizar el año hay que hacer otras actividades, entonces por eso se lo deja de esa forma. Puede ser ese esquema, pero tenemos que cumplir con los 7 proyectos. Ahora sí, estos 7 proyectos, ¿cómo realizarlos? ¿Sí? Tomar en cuenta que cada proyecto, dentro de cada proyecto ya está cuántas semanas dura un proyecto. Si revisamos el proyecto 1, dura 4 semanas. Entonces, tomar en cuenta eso, por favor, compañeros. Ahora sí, la planificación microcurricular. Ahora sí, ¿cómo voy a planificar? Esto quiero dejar claro también, no se ha eliminado las planificaciones microcurriculares, antes hacíamos por unidad, ¿sí? Ahora es lo mismo, sino que la planificación microcurricular, que la tengo aquí, que ya cambió, hay otro modelo que lo pongo aquí, es otro modelo ya esa planificación microcurricular, porque la planificación microcurricular, ¿de a dónde sale? Sale de los proyectos, es decir, que en la planificación curricular del primer parcial van a haber 2 proyectos, es decir, que la planificación microcurricular sale de los proyectos, de ahí, que ya lo voy a explicar más adelante. La planificación microcurricular. Esta planificación microcurricular se sobreentiende que asimismo hago este diagrama, quimestre 1, quimestre 2, tiene 2 parciales, y aquí quiero dejar, esto sí es obligatorio que cada docente debe de presentar a su unidad educativa, que la planificación microcurricular se va a realizar una por parcial, es decir, que en total vamos a hacer 4 planificaciones microcurriculares. En este caso, como estamos recién ahora trabajando en el primer parcial, se debe de estar elaborando ya esta planificación microcurricular, donde en cada planificación se sobreentiende que va a ingresar 2 proyectos, es decir, que en el parcial 1 hay 2 proyectos en esta planificación, en el segundo parcial 2 proyectos, en el primer parcial del segundo quimestre 2 proyectos y en el segundo parcial un proyecto. Es decir, de ahí salen las planificaciones microcurriculares. Por el momento, en esta planificación microcurricular del primer parcial, debemos de poner el primer proyecto, porque todavía no nos hacen llegar desde el parte del ministerio el proyecto 2, solo tenemos el proyecto 1. ¿Cómo realizo la planificación microcurricular? Ahora voy a explicar eso. Ahora sí, tenemos un modelo de la planificación microcurricular. En este caso, bueno, tengo aquí del primer parcial, vemos que del parcial 1 o 2, da lo mismo. Aquí sí, datos informativos, que eso lo podemos llenar, son datos informativos. El objetivo del aprendizaje, no se olviden que aquí son 2 proyectos. Voy a coger el primer proyecto, que ese ya tenemos, ya nos enviaron del Ministerio de Educación. Entonces, aquí el objetivo, todo esto va del proyecto.
El objetivo de aprendizaje lo copiamos del proyecto. Los valores el proyecto tiene. Solo hay que copiar. El nombre del proyecto hay que copiar. No se olviden que aquí estamos haciendo solo del primer proyecto. Aquí en conceptos esenciales de los proyectos, estos conceptos esenciales de los proyectos van aquí en cambio las temáticas. En las destrezas, aquí hay que tomar en cuenta. La destreza no me lo viene en el proyecto, pero sí me viene el indicador. Aquí hay que hacer un trabajo extra. En el proyecto tengo un indicador de evaluación. Ese indicador de evaluación tengo que buscarle qué destreza es y la pongo aquí en la destreza, ¿sí? ¿De dónde sale el indicador? Cada proyecto tiene un indicador de evaluación. Aquí en propuesta, aquí es algo fundamental en la propuesta del docente. Ahora sí, cada proyecto, el proyecto 1 dura 4 semanas. Entonces aquí viene la propuesta. Entonces aquí tengo que escribir la propuesta para la semana 1, para la semana 2, para la semana 3 y la semana 4. Aquí tengo que desarrollar todo en la propuesta del docente. Entonces estoy ya realizando mi planificación microcurricular. Y en recomendaciones va para padre de familia o el tutor, ¿sí? Entonces aquí vuelvo y repito, en la propuesta del docente, aquí tengo que poner mi creatividad como docente. El proyecto dura, el primer proyecto 4 semanas, entonces aquí tengo que escribir las 4 semanas, detallar qué se va a realizar. Antes de nada, no se olviden que tenemos que cumplir el proyecto, ¿sí? Si es que en el indicador de evaluación solo hay una destreza, entonces esa destreza me sirve para el proyecto, ¿sí? No por cada semana, sino para el proyecto, cada proyecto. Ahora, ¿qué pasa en el proyecto? Con los proyectos. En los proyectos, aquí en la planificación tengo otra parte que dice área de estudio, lengua, literatura, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. ¿Y qué pasa con esta parte? ¿Qué se pone aquí? En el proyecto no están actividades para todas las materias o todas las asignaturas. Entonces ahí viene, por ejemplo, en el bachillerato no incluyen el proyecto física, pero entonces ¿cómo ingreso? En esta parte, en esta segunda parte, ahí incluyo la temática de física, pero que sea relacionado con el proyecto. Entonces ahí ya viene la creatividad del docente, porque en el proyecto no hay su asignatura, pero el docente aquí en esta segunda parte de la planificación debe de poner. Esta es la segunda parte de la planificación. No se olviden que es diferente a las planificaciones que tenemos. También tenemos que desarrollar lo que es las necesidades educativas. Estudiantes con necesidades educativas, por favor, aquí también va lo mismo. Tienen las mismas propuestas, tienen lo mismo la destreza, el indicador, pero bueno, con ellos hay que trabajar de diferente manera. Y aquí viene el proyecto 2, entonces otra vez tengo que hacer lo mismo con el proyecto 2. En el proyecto 2 no podemos todavía realizar porque el ministerio no nos envía, recién nos están enviando el proyecto 1. Y con el proyecto 2 hacemos lo mismo de arriba, ¿sí? Por ahí podemos trabajar ya, tenemos que ir avanzando con el proyecto 1. No se olviden que esta es la planificación microcurricular. Entonces esta me va a servir para toda el primer parcial. No se olviden que aquí en la propuesta del docente, aquí debemos de hacer la propuesta de 4 semanas. Sí, porque el proyecto 1 dura 4 semanas. No se olviden entonces que la planificación microcurricular, en total, una por cada parcial. Ahora sí, las fichas de trabajo semanal las vamos a copiar de la propuesta del docente. No se olviden que ahí debemos de especificar semana por semana. Entonces la ficha semanal, la ficha del semanal, aquí otra cosa por favor. Bueno, es una recomendación que les puedo dar. En la ficha semanal que se le va a dar al estudiante, es recomendable que solo le pongan las actividades. La explicación, puse un ejemplo de matemáticas, solo la explicación del docente, la actividad, nada más. ¿Sí? Así puede ser una ficha, porque si le ponen otras cosas al estudiante como destreza, criterio, el estudiante más lo confunde. ¿Sí? Más lógico sería solo mandarle la explicación del docente y la actividad, nada más. Eso puede ser como ficha semanal. Bueno, esto es una opinión personal, ¿sí? Y ahí estamos cumpliendo
lo que es el currículo priorizado de emergencia. No se olviden otra cosa muy primordial, que se está trabajando por proyectos. Tenemos que hacer el proyecto 1 y la mayoría de compañeros están trabajando, estábamos trabajando, me incluyo, en lo que son las fichas de la tipo Costa. ¿Sí? Eso está incorrecto, no se debe de hacer. Y otra cosa que estamos haciendo casi la mayoría de docentes y de instituciones es de estar obligando a dar clase online o clase por cualquier plataforma como si estuviéramos de forma normal. En ningún acuerdo ministerial está que debemos de dar clase. Eso les recomiendo, por favor, es acompañamiento. Y ese acompañamiento quiere decir que si yo puedo explicarle a mis estudiantes en 5 minutos o 10 minutos, solo es la actividad del proyecto. Por ejemplo, aquí tengo esta ficha semanal. Si en el proyecto me dice función lineal y si me dice un ejercicio, solo le explico la actividad de cómo hacer. No dar clase normal, como por ejemplo la definición de función afín, de que como ir una clase normal, eso no. Debemos de hacer es la actividad, nada más. No se olviden que estamos en estado de emergencia y el rol principal del docente es acompañamiento. ¿Sí? Eso por ahí para estar ayudándoles. Espero les sirva a los compañeros docentes este video sobre el proyecto, los proyectos que se debe trabajar en el régimen Sierra Amazonía. No se olviden que nuestro Academia EducaRayo estamos para enseñar matemáticas e información de educación. Y nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube con el nombre de EducaRayo.